El increíble momento en que descubrí la traición oculta de mi novia tras 3 años de amor. Mateo nunca había pensado que su mundo podría cambiar en un instante, pero aquel rumor susurrado por Javier se instaló en su mente como una sombra persistente. Valentina, la mujer cuya risa era la luz que iluminaba sus días, ¿tendría un amor oculto? La idea le resultaba insoportable, una mezcla de dolor y confusión que carcomía sus pensamientos. ¿Valentina? La mujer cuya risa era la luz que iluminaba sus días, ¿tendría un amor oculto? La idea le resultaba insoportable, una mezcla de dolor y confusión que carcomía sus pensamientos. Sabía que había que actuar, que la integridad de su relación no podía quedar en el aire, pero enfrentaba el dilema de la desconfianza versus la fe. En aquel vibrante barrio, con las calles llenas de risas y vida familiar, sus días eran un recorrido satisfactorio entre la rutina laboral y los momentos compartidos con su madre y su hermana. Mateos se había convertido en el pilar de su hogar tras la partida de su padre, un rol que había asumido con orgullo. Sin embargo, cada risa de Valentina que llegaba a sus oídos, cada saludo amistoso entre ella y sus amigas, se transformaba en un letargo emocional que amenazaba con hundirlo. La mañana comenzó espléndida, el aire fresco y el sol brillando con fuerza, pero su corazón pesaba como una losa. Decidió que antes de hacer cualquier acusación, debía buscar la verdad con respeto. Sin embargo, el hilo de confianza que los unía comenzaba a desgastarse, y cada etapa de esa convivencia se tornaba en un interrogante. ¿Sería capaz de enfrentar este problema sin dejarse llevar por la ira? A veces, el amor también significa dejar ir, le había dicho su madre una vez. Esa reflexión resonaba en su mente mientras observaba a Valentina desde la distancia, como un cazador con su presa. Decidió usar la táctica de la paciencia, pero la angustia se acumulaba con cada sonrisa que ella intercambiaba con aquellos que eran ajenos a su relación. Lloraba en silencio al pensar en cómo esa posible traición podría destruirlo todo. Entonces, en una tarde cualquiera, se presentó en casa de Valentina bajo el pretexto de ayudarla con un proyecto. La tensión aumentaba al mismo tiempo que su determinación. En un momento de tentación, con el corazón acelerado, no pudo evitar abrir su teléfono ahora en la mesa frente a él. La conversación que leyó desgarró su alma. Un intercambio entre Valentina y su primer amor. Una sombra del pasado que parecía no haber desaparecido. En ese instante, la confusión y la traición se adueñaron de su ser. Sabía que necesitaba más que un desahogo, necesitaba el consejo de su madre, aquella mujer sabia que siempre había guiado su vida. La búsqueda de la verdad se convertía en un viaje desgastante, lleno de desconfianza. Pero, ¿qué hacer ahora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas para llegar a todas las notificaciones. Notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la confrontación llegó. La presión era palpable. Se encontraron en el parque donde tantas tardes felices habían compartido. El aire fresco se volvió pesado con su angustia. Cuando Mateo tomó aire y se dispuso a hablar, su corazón latía desbocado, sintiéndose al borde de todo lo que había construido. ¿Se atrevería a descubrir la verdad, sabiendo que podría perderlo todo? Justo antes de que lograra formular la pregunta, Valentina, con lágrimas en los ojos, lo interrumpió. La voz de Valentina temblaba, entrecortada por el llanto. «Mateo, yo...» Las palabras se amontonaban en su boca, atrapadas entre el deseo de confesar y el miedo a perderlo. Fue un instante donde el tiempo se detuvo y la presión del mundo exterior se desvaneció. Mateo, en ese suspenso, sintió un torrente de emociones.
El deseo de defender su amor se entrelazaba con la angustia de la duda que había domiciliado en su interior. «No, Valentina, antes de que digas algo, necesito saber la verdad», interrumpió Mateo con una resolución que ni él mismo sabía que poseía. Fue un momento de revelación en el que se dio cuenta de que no podía seguir viviendo rodeado de incertidumbre, y eso significaba enfrentarse a lo que más temía. Las lágrimas de Valentina bajaron libremente por sus mejillas, reflejando la realidad de un amor desgastado. «Lo siento, no puedo seguir engañándote». Esas palabras resonaron en el aire como una sentencia. Mateo sintió cómo el suelo de su confianza se desmoronaba, pero en medio del caos surgió una chispa de claridad. «Si esto va a terminar, quiero que lo hagamos de manera honesta, sin más secretos». La conversación se transformó en un campo de guerra emocional. Valentina, abrumada, confesó sus sentimientos encontrados, el apego a su primer amor y cómo esa conexión había vuelto a manifestarse en su vida. Mateo, a su vez, comenzó a evaluar el peso de sus propias emociones. La ira y el dolor, componentes fundamentales de su conflicto interno, tenían que ser manejados con cuidado. A medida que compartían sus perspectivas, Mateo se dio cuenta de que lo que una vez fue amor privado se había transformado en un escenario donde ambos necesitaban reconciliarse con su verdad personal. Pero el desarrollo no sería simple. Tenía que equilibrar su deseo de mantener la relación con la necesidad de proteger su propia integridad. «¿Qué quieres hacer ahora?», le preguntó finalmente, firmemente pero sin rencor. Valentina, con la voz quebrada, expresó su deseo de una pausa en la relación para replantearse lo que realmente quería. La confusión predominaba en su mirada, pero Mateo sintió que, incluso aunque eso significara la distancia, era una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el eco de esa decisión pesaba en su corazón. La separación podría abrir puertas, pero también era un riesgo irreversible. «Yo necesito tiempo para pensar también», Mateo admitió, sintiendo cómo cada palabra desgarraba su esencia. De alguna manera, esa conversación se convirtió en un espejo que reflejaba sus propios miedos y la urgencia de redefinir su identidad. Era necesario entender cómo ese capítulo de su vida había influido en su autopercepción. Al dar la espalda y alejarse de Valentina, sintió una mezcla de alivio y vacío. Cada paso que daba era una afirmación de su deseo de crecer lejos de la dependencia emocional que había construido alrededor de su pareja. Mateo estaba decidido a no solo buscar respuestas sobre su relación, sino también descubriéndose a sí mismo en el proceso. Con los días siguientes, comenzó a explorar nuevas facetas de su vida. Se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado por el peso de la relación. A través de las imágenes buscaba capturar la esencia de momentos que habían pasado desapercibidos. La creatividad se convirtió en su refugio, y el lienzo de su vida se iba llenando de colores vibrantes. Pero mientras intentaba reenfocar su vida, un mensaje inesperado de Javier apareció en su teléfono. «Mateo, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre Valentina». La tensión en su pecho se intensificó. ¿Realmente estaba listo para descubrir aquello que podría cambiar su vida nuevamente? Mateo miró la pantalla del teléfono por unos segundos, indeciso. La invitación a la conversación de Javier era un arrojo de emociones que a la vez lo inquietaba y lo impulsaba. La ansiedad se hacía más intensa con cada segundo que pasaba sin que decidiera responder. Sabía que la verdad tenía el poder de transformarlo, para bien o para mal. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió contestar. «¿Cuándo nos vemos?», escribió, apretando los dientes. El mensaje fue breve, pero colmado de impaciencia. La respuesta de Javier llegó casi de inmediato. «Esta tarde, en el café de siempre». La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Mateo se sentó a una mesa en el café, observando a su alrededor. Cada rostro que cruzaba su vista era una representación potencial de lo que podría sentir: solidaridad,
Traición, silencio. La incertidumbre lo envolvía como un abrigo pesado que le impedía actuar con claridad. Finalmente, Javier apareció, con el rostro tenso y la mirada fija. Se sentó y la conversación comenzó. Mateo, la situación es complicada. He estado pensando en cómo decirte esto. La voz de Javier era grave, casi un susurro, como si las palabras pudieran estallar en una explosión de culpabilidad. Dímelo de una vez, Mateo exigió, incapaz de aguantar más la presión de aquel encuentro. La respuesta llegó con un aire de pesadez. Valentina ha estado en contacto con su exnovio. Hay algo más que tiembla detrás de eso. Cada frase de Javier caía sobre Mateo como un golpe de realidad. Un torrente de emociones lo abrumó, el miedo y la ira se entrelazaban, creando un caos interno que amenazaba con consumarlo. ¿Qué quieres decir con «en contacto»? ¿Qué más sabes? Mateo apenas pudo controlar su voz, que ahora sonaba mordaz. La indignación nublaba su juicio. Javier tomó un respiro nervioso. No quiero que esto te lastime, pero hay cosas que ella te ha ocultado. Te lo dice alguien que también ha estado en la misma dirección que tú. Necesita reevaluar sus sentimientos. Ya no se trata solo de curiosidad, es un episodio que ella aún no ha cerrado. La conversación avanzó en un vaivén de revelaciones que alimentaban el fuego de su frustración. Mateo sintió cómo la ira se transformaba en una chispa de determinación. No estaba dispuesto a ser el protagonista de una historia de indolencia y sufrimiento. ¿Qué piensas que debo hacer? ¿Esperar a que ella tome decisiones de su vida? No puedo quedarme parado mientras me oculta verdades que podrían cambiarlo todo. La ira no lo llevó a la confrontación, sino a una autocrítica profunda. Esa tarde, Mateo no solo escuchaba sobre Valentina, sino que también empezaba a entender que su fortaleza no dependía de la relación. Se sentía más que un amante traicionado. Comenzaba a descubrir su identidad. Empezó a conectar las piezas de su propio valor. La conversación con Javier se convirtió en el catalizador de su transformación. Al salir del café, la decisión flotaba en su mente. Iba a confrontar a Valentina, no solo para obtener respuestas, sino para reafirmar su propia existencia y dirección en la vida. Era momento de asumir el control sin miedo. Mientras caminaba hacia su casa, un pensamiento le cruzó. No me voy a dejar vencer. Si esta relación ha terminado, voy a salir de ella más fuerte. Por primera vez en semanas, podía visionar un futuro más claro. Un futuro donde su crecimiento personal era lo primordial. Sin embargo, la antesala de la confrontación se respiraba en el aire, tensa y cargada de incertidumbre. Al llegar a casa, pausó un instante en la puerta. La voz de Javier resonaba en su mente, y una pregunta punzante surgió. ¿Estás listo para lo que ella te pueda revelar? El tiempo parecía congelarse, y Mateo supo que el desenlace de su vida podría estar a un par de palabras de distancia. Era hora de actuar. El momento de la verdad se acercaba, y con él la posibilidad de una realización dolorosa pero necesaria. Mateo respiró hondo, sintiendo cómo el aire se llenaba de una mezcla de miedo y determinación. La puerta de su casa se convirtió en el límite entre su vida anterior y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo requería coraje, sino también un nivel de vulnerabilidad que nunca había ejercido antes. Se sentó en el sofá, las manos temblorosas sobre las piernas, mientras su mente entablaba una feroz batalla entre los recuerdos felices y las verdades inquietantes. ¿Cómo había llegado a este punto? Valentina había sido su refugio, el lugar donde se sentía amado y comprendido. Pero ahora esa imagen perfecta se desmoronaba. La idea de confrontarla despertaba en él una mezcla de angustia y expectativa. Tenía que ser valiente, pero en su interior resonaba la pregunta: ¿y si se quebraban las últimas piezas de su felicidad? La planificación de la conversación avecinaba un nuevo sentido de propósito. Mateo se levantó del sofá y se acercó a la ventana. El sol se ponía en el horizonte, reflejando sus luces doradas en el cristal.
En lugar de convertirse en un disco rayado de tristeza, había decidido convertirse en el director de su propia historia. Iba a preguntarle a Valentina lo que necesitaba saber, y de esa manera se vería a sí mismo como más que un simple espectador en su vida. Tomó el teléfono y escribía un mensaje a Valentina. «Necesitamos hablar, hoy a las 7». El mensaje, aunque breve, estaba cargado de significado. Era su manera de hacerle saber que ya no era un personaje pasivo en la narrativa de su vida. Era un acto de reclamación personal. La espera hasta esa hora fue interminable. En su mente construía escenarios de la conversación, sus posibles respuestas y la forma en que se sentiría al final. Pero cuanto más imaginaba, más se daba cuenta de que la incertidumbre era su nueva compañera. Este estado confuso se transformaba en parte de su proceso de crecimiento. Necesitaba entender que no había garantía de un desenlace feliz, pero sí el empoderamiento de ser honesto. Una vez más, la pregunta de Javier reverberaba en sus pensamientos. ¿Estás listo para lo que ella te pueda revelar? Mientras la hora se acercaba, la respuesta encontraba su forma. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad sobre Valentina, se trataba de redescubrirse a sí mismo. Él no se permitía ser una víctima de las decisiones de otros. En su mente recalibró el significado de la traición. No lo definiría. A las 7 en punto, el sonido del timbre lo sacó de su introspección. Valentina estaba ahí con una expresión que no lograba descifrar. Mateo la observó por un instante, notando los detalles que antes le parecían insignificantes. Cómo se pasaban nerviosamente los dedos por el cabello, o cómo evitar su mirada. Era evidente que también había estado reflexionando. «Hola», dijo Valentina, su voz cargada de un temblor casi imperceptible. «Hola», respondió Mateo. «¿Podemos hablar?» La gravedad de su propia voz le sorprendió. Cruzaron al salón y el espacio se tiñó de una tensión palpable. Mateo sintió que la fatalidad de la situación lo empujaba hacia adelante, impulsándolo a aferrarse a su posición con firmeza. Mientras Valentina comenzaba a hablar, Mateo buscó en su interior la valentía que había cultivado durante el día. La verdad podía doler, pero estaba preparado para escuchar. Sin embargo, en lo más profundo, una nueva pregunta lo inquietaba. ¿Y si la respuesta que tanto anhelaba no era la que esperaba? El ambiente se tornó espeso con el silencio preñado de posibilidades, y Mateo comprendió que la esencia de lo que estaba por descubrir sería la clave para no solo cerrar una puerta, sino abrir otra hacia un futuro que aún no podía imaginar. ¿Sería este el momento que lo llevaría a una transformación más profunda? La tensión se mantuvo, y el destino se dibujaba en aquel instante. Mateo sintió cómo el aire se tornaba denso a su alrededor, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad estática. Las palabras de Valentina eran un murmullo lejano, mientras su mente se agitaba, tratando de procesar la realidad que estaba a punto de desnudarse frente a él. Cuando Valentina empezó a hablar, su voz temblorosa era un eco en la inmensidad del salón. Mateo se aferró a cada palabra, cada silbido de su respiración, como si fueran las piezas de un rompecabezas que, al final, debían encajar en su entendimiento. Las revelaciones llegaron a cuentagotas. Tiernamente ella le compartió sus sentimientos, sus inseguridades y una verdad que parecía tan ajena. Había alguien más. El corazón de Mateo latía con una fuerza inusitada, y por un instante creyó que el tiempo se detenía. Se tomó un respiro profundo, y a pesar de la vorágine interna, se obligó a permanecer centrado. Había decidido no dejar que la traición de alguien a quien amaba lo transformara en un ser resentido y víctima de las circunstancias. Esta no era solo una traición, era una invitación a entender su propio valor. Mientras Valentina continuaba, su voz se desvanecía en un bajo murmullo. Mateo comenzó a notar los detalles, la forma en que sus manos se entrelazaban nerviosamente, la manera en que evitaba su mirada. Era evidente que estaba lidiando con su propio remordimiento, pero Mateo albergaba en su interior un deseo desbordante de redescubrirse. «Valentina», dijo, interrumpiéndola con el peso de su pronombre.
Necesito que sepas que esto no me define. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, resonando en las paredes como un eco de su nueva determinación. El instante que siguió fue de profunda reflexión. Los pensamientos de Mateo comenzaron a fluir más allá del dolor inmediato. Se cuestionaba, ¿quién era él realmente? El mirar al espejo ahora significaba confrontar sus sueños, su futuro, lo que le había llevado a este cruce de caminos. ¿Era él un amante traicionado o un individuo capaz de elegir el camino de la recuperación? Decidió que sería el último día en que se consideraría víctima. Era momento de acto, no de reacción. La vulnerabilidad presentaba la oportunidad de reconstrucción, así que se armó de coraje. Sabía que las palabras de Valentina podrían desgarrarlo, pero también le ofrecían la posibilidad de reescribir su narrativa personal. Quiero que sepas que entiendo tu angustia, pero yo también tengo la mía, continuó, sintiendo cómo el aire se cargaba de fuerza. Voy a seguir adelante, independientemente de lo que decidas tú. Valentina lo miró con sorpresa, como si estuviese viendo a un desconocido en él, un ser renovado y fuerte. Por primera vez, Mateo se sintió en el centro de su propia historia, un protagonista dispuesto a actuar. Mientras las lágrimas caían por las mejillas de Valentina, un nuevo sentido de claridad emergió en su interior. Hacia el final de la conversación no se sentía resentido ni despojado. Era un ser humano en plena autocomprensión, fortaleciendo la relación más importante de todas, la que tenía consigo mismo. Mateo cerró la puerta tras de sí cuando Valentina se marchó, y en ese gesto de despedida sintió cómo una nueva etapa comenzaba. De pie, se enfrentó a su futuro con una resolución renovada. Todo lo vivido hasta ese momento se había transformado en una lección, y las cicatrices que quedaran serían recordatorios de su crecimiento. Ahora, más que nunca, estaba listo para realizar un salto hacia adelante. Pero esa decisión no sería fácil. ¿Enfrentaría la vida solo o habría alguien más dispuesto a caminar junto a él? Esa encrucijada amenazaba con poner a prueba su estilo de vida recién hallado. Mateo despertó a la mañana siguiente con una claridad renovada. El rayo de luz que atravesaba la cortina parecía iluminar no solo el cuarto, sino también su mente. Había concluido que su historia no podía estar definida por una traición, y al levantarse sintió el impulso de cuestionar cada rincón de su existencia. Antes de enfrentar el mundo, decidió que debía explorar cuidadosa y profundamente las metas que una vez había sembrado y que habían permanecido en la sombra. A medida que se duchaba, los chorros de agua caliente arrastraban las viejas inseguridades. Cada gota parecía llevarse consigo la pesada carga de los celos y el dolor. Salió de la ducha decidido a implementar cambios. No podía dejar que la sombra de Valentina oscureciera sus perspectivas. Él merecía más y lo sabía. Con un café en la mano, se sentó frente a su laptop. Abrió el archivo del proyecto que había postergado durante meses, un ambicioso plan para una startup que había desarrollado en secreto. En su mente, este proyecto simbolizaba una nueva vida. Era la representación tangible de su deseo de emprender y crecer. La idea de crear algo desde cero le llenaba de energía y propósito, algo que había olvidado mientras se concentraba en la relación fallida. Mientras revisaba sus notas, una excitación contenida brotó en su pecho. En el fondo de su ser, la traición de Valentina comenzaba a transformarse en motivación. Esto era lo que necesitaba, un motivo para levantarse cada mañana con una misión concreta. Las dificultades que había enfrentado estaban apenas iniciando su proceso de fortalecimiento personal. Con cada palabra que escribía se sentía más seguro. Las piezas de su vida empezaban a encajar en el lugar correcto, haciéndole comprender que este camino no era solo sobre negocios, sino sobre redescubrir su identidad. Las horas pasaron volando y antes de darse cuenta había delineado un plan viable, con metas concisas. Mateo comprendió que el emprendimiento era su vehículo hacia el desarrollo personal, una manera de encontrar su voz en un mundo que parecía haberse desmoronado.
El día siguió con una mezcla de emoción y ansias. A pesar de la decisión creciente de enfocarse en sí mismo, la figura de Valentina persistía en su mente como un eco. Decidió que tenía que lidiar con la verdad que surgía tras su traición. Se sentó en su sala, lejos de los recuerdos agridulces, y comenzó a esbozar una carta. Una carta no solo para ella, sino para él mismo. Debía expresar sus emociones, sin filtros, para poder cerrar con el pasado. Minimizar el sufrimiento, no aumentarlo. Esto no es solo un adiós, sino un reconocimiento de lo que realmente soy. Escribió con un lápiz, el papel captando cada palabra como un espejo de su convicción. Al finalizar, la página ya no contenía rencor. Fue una liberación que transformó el dolor en una carta de empoderamiento. Mateo se sintió ligero tras ese acto. Cuando por fin selló el sobre, comprendió que estaba listo para enfrentar no solo su pasado, sino también el futuro. La incertidumbre devino en un desafío que ahora lo animaba a avanzar, a abrir nuevas puertas. Sin embargo, una pregunta resurgía con fuerza. ¿Cómo compartiría estas nuevas ambiciones con el mundo profesional? Justo cuando iba a dejar ese pensamiento atrás, recibió un mensaje inesperado de un viejo colega, quien le extendía una invitación a una reunión de networking en su antigua empresa. Era un momento crucial. ¿Se atrevería a sacar a relucir sus nuevas ideas? La duda lo invadió momentáneamente, pero en su interior una voz le indicaba que era el momento de actuar. La verdadera prueba había comenzado. Mateo se encontró contemplando la pantalla de su teléfono, la invitación brillando como un faro en la oscuridad. La tensión en su pecho era palpable, un recordatorio de que su antiguo entorno profesional podría ser tanto un refugio como un campo de batalla emocional. En segundos se dio cuenta que regresar a esa empresa significaba más que confrontar a viejos colegas, también representaba un enfrentamiento directo con sus propias inseguridades. Mientras se preparaba para la reunión, cada movimiento se sentía como una danza entre el miedo y la anticipación. La chaqueta que había elegido le recordaba a la versión de sí mismo que una vez fue, ambicioso, determinado y mucho más seguro. Pero, a pesar de esta fachada, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Era realmente capaz de compartir sus ideas en un entorno que le había resultado tan familiar, pero que también había dejado heridas emocionales? En el camino a la oficina, Mateo comenzó a ensayar mentalmente lo que podría decir. Se imaginaba compartiendo su proyecto, sus metas y por primera vez su visión personal de futuro. Era un ejercicio de autodisciplina, enfocado en fortalecer su determinación. Cada vez que la voz interna de la inseguridad surgía, la silenciaba recordándose que el crecimiento personal ocurría fuera de su zona de confort. Al llegar, el bullicio familiar de la oficina lo recibió, una mezcla de risas y murmullos que se asemejaban a un eco lejano de tiempos pasados. Los rostros conocidos lo miraron con sorpresa y curiosidad. La conversación comenzó de forma trivial, pero Mateo sintió que se estaban posicionando para competir. Tormentas internas brotaban dentro de él, arrojando chispas de inseguridad que intentó contener. La mesa de reunión era un espacio sagrado, un terreno que había pisado muchas veces antes. Pero en esta ocasión no era el mismo hombre que había dejado esos espacios. Al compartir su proyecto, comenzó a hablar con firmeza, palabra tras palabra, construyendo una imagen vibrante de lo que el futuro podía ofrecer. La pasión que sentía comenzó a contagiar a su audiencia. Las inquietudes iniciales se usaron como escalones hacia un propósito mayor. Sin embargo, conforme se desenvolvía, notó a Sergio, un viejo colega que siempre había sido crítico. Su mirada pendía entre la admiración y la desconfianza, obligando a Mateo a cuestionar la autenticidad de su presentación. ¿Realmente esto te representa? ¿O es solo una distracción de lo que ha pasado? Se preguntó Mateo en un arrebato de duda. Había llegado el momento preciso de enfrentarse a sus miedos y, en un impulso espontáneo y casi irreflexivo, mentalmente se comprometió a apoyar la integridad de su visión sin miedo a la crítica. Al concluir su exposición, hubo un silencio que se sintió como un eco en el espacio.
Una pausa de tensión. Mateo esperaba aplauso o al menos reconocimiento, que pronto se tornó en murmullos de incertidumbre. Pero antes de que el temor lo consumiera, una mano se alzó. Fue Clara, una colega que había sido una de sus mejores aliadas en el pasado. Las palabras que salieron de su boca desbordaban apoyo y aliento. Mateo, has regresado y eso es lo que importa. Tu visión tiene potencial. Mientras escuchaba las palabras de Clara, una nueva certeza se alojó en el fondo de su ser. Este era un paso hacia adelante, un renacer, no solo profesional, sino personal. La puerta a un nuevo capítulo se había abierto, y por primera vez Mateo no sentía miedo, sino emoción. Sin embargo, mientras el impulso de autoconfianza florecía, un mensaje en su teléfono le hizo congelar el corazón. Era de Valentina. La oferta de una conversación cara a cara surgía como un faro. La sutil promesa de confrontar el pasado lo abrumó. ¿Estaba verdaderamente listo para todo lo que eso podría implicar? ¿Podría este encuentro desvelar los secretos enterrados que podrían seguir afectando su futuro? El próximo paso podría tener consecuencias que jamás imaginó. Mateo se sentó en su escritorio, su mente un torbellino de pensamientos. Las palabras de Clara resonaban en su interior, pero la inquietud provocada por el mensaje de Valentina se interponía como una sombra alargada en su mente. Ya no podía ignorar la llamada a la acción que esa conversación implicaba. Había dos caminos ante él, cada uno con su carga emocional y sus desafíos. Miró por la ventana, el horizonte iluminado le recordaba que cada día era una oportunidad para confrontar no solo su pasado profesional, sino también su vida personal. La decisión de volver a la oficina era, en cierto modo, una forma de recuperar su voz, pero volver a encontrarse con Valentina podría desenterrar recuerdos que preferiría mantener ocultos. Decidido a no dejar que el temor dictara sus acciones, Mateo tomó una respiración profunda y empezó a esbozar un plan. Era hora de desmontar las estructuras que le habían mantenido prisionero. Su experiencia en el departamento de proyectos le había enseñado sobre la planificación meticulosa. Esta vez aplicaría esas habilidades para examinar su vida personal. Primero, decidió hacer una lista de lo que necesitaba saber esa tarde. No podía permitirse caer en un océano de emociones sin preparación. ¿Por qué había terminado la relación? ¿Era solo una separación o había más detrás de la decisión de Valentina? Las preguntas comenzaron a desmenuzar su seguridad. A medida que las escribía, Mateo se dio cuenta de que no solo quería respuestas, sino entender la verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo. Después de completar la lista, llegó el momento de la verdad, el encuentro. La cafetería donde habían decidido reunirse era un espacio que solía llenarlos de risas. Ahora se sentía como un campo de batalla. Al entrar, sus ojos buscaron su rostro, y al encontrarlo, un nudo se formó en su estómago. Valentina, con su sonrisa habitual, intentaba parecer despreocupada, pero él podía notar la tensión en sus gestos. Iniciaron la charla con trivialidades, pero Mateo sabía que no podía prolongar la inevitable confrontación. «Valentina, hay algo que necesito que me expliques», dijo, sintiendo que cada palabra lo llevaba más allá de su zona de confort. Notó cómo su voz temblaba, como una cuerda tensa a punto de romperse. Con cada respuesta que ella daba, Mateo sentía que se desvanecía la imagen idealizada de su relación. No obstante, en medio de la angustia, su mente se esclareció. Cada revelación era una oportunidad para entender ciertos comportamientos que antes había ignorado. De repente, en su corazón comenzó a florecer un renovado sentido de crecimiento personal. Este era un desafío que no solo podía afrontarse, sino que debía hacerse. En un instante de claridad reveladora, Mateo comprendió que, aunque la relación había sido dolorosa, también había sido enriquecedora. Aprendió lo que no deseaba en una pareja y sobre lo que merecía una vez más. Entonces se armó de valor y le preguntó directamente, «¿Por qué no me lo dijiste antes?».
La respuesta de Valentina fue maravillosamente honesta, pero él sabía que, independientemente de su reacción, este era el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Había llegado el momento de evaluar qué significaba realmente estar listo para el futuro, no solo profesionalmente, en cada aspecto de su vida. Al salir, una sensación de ligereza lo envolvió. Había liberado una carga. Y mientras caminaba hacia su coche, su teléfono volvió a sonar. Un nuevo mensaje, esta vez del equipo de trabajo. Era una invitación a un nuevo proyecto, que lo llevaría aún más lejos de lo que había imaginado. ¿Podría este ser el desafío que necesitaba? Con cada paso, Mateo se dio cuenta de que estaba listo para descubrir no solo su verdadero potencial profesional, sino también la capacidad de reescribir su historia personal. La vida le ofrecía una segunda oportunidad en múltiples frentes y su viaje apenas comenzaba. Mateo no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. La mezcla de emoción y nerviosismo lo envolvía cuando se sentó de nuevo frente a su escritorio, esta vez con una intención clara: aprovechar la oportunidad que le había sido presentada. Era un nuevo proyecto, una propuesta de su equipo que prometía no solo un avance profesional, sino también una oportunidad de crecer a nivel personal. Repasó la información del proyecto, cada detalle parecía invitarlo a sumergirse en un nuevo desafío. Recordó las palabras de Clara sobre la urgencia de actuar. Pero ahora, además de actuar, había un sentido de responsabilidad que lo impulsaba. Mateo no solo quería demostrar su competencia, deseaba probarse a sí mismo que podía avanzar y cambiar su narrativa personal. La primera reunión se programó para el día siguiente. Mateo dedicó la noche a preparar su presentación, asegurándose de que cada aspecto estuviera pulido. Mientras revisaba labores pasadas, recordó momentos en los que no se sintió a la altura, donde permitió que su inseguridad lo dominara. Sin embargo, esa imagen había cambiado. La charla con Valentina había sido liberadora, en más de un sentido. Había entendido que el crecimiento no llegaba sin afrontar la incomodidad. Cuando llegó el día, una mezcla de ansiedad y determinación lo acompañó a la sala de conferencias. Al pasar por la puerta, mujer y hombres del equipo lo miraban con curiosidad. Sin embargo, esta vez, en vez de sentir el peso del juicio, sintió una invierte de energía positiva. Mateo era el capitán de su propio barco. Comenzó su presentación confiado, expuso ideas que habían germinado en su mente como semillas en tierra fértil. Cada gráfico, cada estadística estaba respaldada por un enfoque claro. Se trataba de optimizar procesos y valorar la colaboración. Cuando terminó, se sintió liberado, como si las palabras que había compartido fueran el reflejo de su propio crecimiento personal. Aplausos resonaron en la sala. La jefa de equipo, Patricia, se levantó y comenzó a hacer preguntas. Cada respuesta que Mateo ofrecía no solo mostraba su preparación, sino también la evolución que había experimentado. Notó cómo su mente se movía con agilidad, poniendo en práctica un conocimiento recién adquirido. La sensación de que estaba justo donde debía ser se apoderó de él. Después de la reunión, la conversación con Patricia fue alentadora. «Tienes un futuro brillante aquí, Mateo. Me gustaría que compartieras más tus ideas», le dijo. Sus palabras resonaron como una confirmación necesaria. Mateo sintió que había dado el primer paso hacia la reescritura de su historia, tanto profesional como personal. Estaba creando un nuevo papel, uno que lo definía más allá de sus logros. Pasada. Sin embargo, conforme la semana avanzó, una sensación de inquietud regresó a su pecho. El mensaje que había recibido no era solo una invitación a un nuevo proyecto, era un recordatorio constante de que su vida estaba en transformación. Su enfoque comenzó a tambalear cuando un viejo compañero del departamento lo buscó. «Mateo, necesitamos hablar de Valentina», dijo con un tono serio, como si las palabras llevaran el peso de un secreto. Ese instante, el corazón de Mateo se detuvo. Había enfrentado su pasado, pero la idea de que volviera a surgir de la sombra lo llenaba de ansiedad. ¿Qué más habría que discutir sobre Valentina? ¿Era realmente necesario abrir esa puerta de nuevo? Cada segundo parecía un abismo de incertidumbre, pero una voz en su interior le advertía que ya era tiempo de revelar al menos una parte de la verdad antes de seguir avanzando.
Mateo se encontró en una encrucijada: seguir adelante con su nuevo proyecto o confrontar lo que su compañero había insinuado. ¿Realmente podría encontrar el valor suficiente para enfrentar la traición oculta que pareciera reemerger en su vida? La decisión se cernía sobre él, como una tormenta que amenaza con desatarse. La claridad que había ganado en los últimos días enfrentaba un nuevo desafío, uno que podría definir su futuro tanto profesional como personal. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? Mateo respiró hondo mientras se enfrentaba a la encrucijada que había tomado forma ante él. El eco de las palabras de Patricia aún resonaba en su mente, recordándole que estaba en un camino de crecimiento. Sin embargo, aquel mensaje sobre Valentina no podía ser ignorado. En el fondo, sabía que cerrar el capítulo de su vida con ella era fundamental para seguir adelante de manera certera. Decidido a no dejar que el pasado lo atormentara, aceptó reunirse con su antiguo compañero. En su lugar de trabajo, el ambiente era tenso, pero Mateo se sintió más seguro de sí mismo. Había encontrado una voz que resonaba con fuerza, una voz que lo empoderaba. Al sentarse frente a su colega, éste comenzó a hablar. «Mateo, creo que deberías saber que Valentina no ha estado del todo bien desde que terminaron. Ha estado hablando de ti. Hay cosas que se han dejado sin resolver», dijo su compañero, dejándole claro que las repercusiones de su ruptura todavía se sentían en el aire. Mateo aclamó para sí. Por dentro, sintió que una mezcla de compasión y determinación se apoderaba de su corazón. «Yo también he tenido tiempo para reflexionar», respondió con una calma que apenas reconocía. «Lo que pasó fue doloroso, pero también fue necesario para ambos». La situación se tornó en una conversación acerca de cómo las relaciones pueden impactar el desarrollo personal. Mateo empezó a comprender que su ruptura con Valentina sirvió como catalizador para su evolución. No se trataba solo de cerrarle la puerta a una historia pasada, sino de abrir otras que antes no había tenido el valor de cruzar. «Gracias por decírmelo. Pero a partir de ahora, lo importante es lo que sigue», Mateo concluyó con firmeza. Cada palabra que decía resonaba con una nueva confianza que lo mantenía firme en su decisión de avanzar. Agradeció a su compañero por compartir información y salió de la reunión con la sensación de que había dado un paso crucial en su camino hacia la autocomprensión. Los días pasaron y Mateo se sumergió en su nuevo proyecto con intensidad. Cada reunión, cada brainstorming se convirtieron en oportunidades para demostrar su capacidad. Pronto, su trabajo captó la atención de la dirección y recibió elogios por su claridad y visión. Allí, en medio del desafío profesional, Mateo florecía. Estaba abrazando su verdadera identidad, fortaleciendo su argumentación en cada entrega, mostrándose como un líder natural. Sin embargo, en la cercanía del éxito profesional, el eco del pasado seguía vibrando en su mente. Una tarde, mientras revisaba unas presentaciones, recibió un mensaje de Valentina. Era un simple «¿Puedes hablar?». Un nudo se formó en su estómago, pero esta vez no sintió temor. Este era un momento de definición, tanto para él como para ella. Acordaron encontrarse en el mismo café donde previamente habían enfrentado su dolorosa separación. Al llegar, la imagen de Valentina lo aguardaba. A pesar del tiempo transcurrido, lo primero que notó fue su vulnerabilidad. Había una luz en sus ojos, pero también restos de tristeza. «Hola», ambos dijeron al mismo tiempo en un tono casi esperanzador. La conversación fluyó con una sinceridad renovada. Mateo sintió que cada palabra que compartían era una nueva capa que se destapaba, permitiéndoles ver el verdadero núcleo de su relación. «Lo siento por cómo concluyó todo. Nunca fue mi intención lastimarte, pero realmente necesitaba encontrarme a mí misma», confesó Valentina, y las palabras dejaron huella en Mateo. «Valentina, yo también he crecido desde entonces. He aprendido que a veces la vida se trata de transiciones y no podemos negar que esto fue una de ellas», respondió, sintiendo la fortaleza en su voz.
En aquel café, entre el servicio de tazas y murmullos de otras mesas, Mateo comenzó a entender que este encuentro no era solo un cierre, sino una celebración de su propio crecimiento. Había llegado a una fase donde podía escuchar y compartir sin rencor, reconociendo que la traición lo había llevado a una introspección profunda y necesaria. Ambos expresaron sus deseos de ser felices, incluso si eso significaba continuar por caminos distintos. Mateo tomó una decisión que había reflexionado en su corazón. A partir de hoy, somos libres de definir nuestras vidas sin el peso del pasado. Al salir del café, un renovado sentido de paz lo envolvió. Ya no llevaba el peso de la traición. En su lugar había una constelación de experiencias que lo habían moldeado. Con cada paso se sentía más ligero y más decidido en su propósito. La vida estaba al frente y estaba listo para enfrentar cada rincón con fuerza renovada. En su camino, Mateo descubrió que aquel crecimiento no solo era un punto de llegada, sino una invitación abierta a nuevas posibilidades. No había miedo en su interior, solo una confianza sólida y clara en su propia capacidad para seguir adelante. La transformación había sido profunda y ahora, con cada día que pasaba, se convertía en el arquitecto de su propio destino. Esta travesía personal y profesional lo había llevado a aprender una lección vital. La verdadera libertad radica en aceptarnos a nosotros mismos y vivir auténticamente. Y en ese viaje, cada paso importa. Ahora, querido lector, si has resonado con la historia de Mateo y valoras los relatos de transformación personal, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino hacia la superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.